Hola chicos, buenas tardes. Hola profe, buenas tardes. Hola chicos, hola Nicolás, buenas tardes, bienvenidos como siempre a su clase del día de hoy correspondiente a Ciencias Naturales. Esta es la clase número 14 ya de 16, así que me imagino que están igual de tristes que yo porque se va a acabar el módulo y porque vamos a entrar a vacaciones. Entonces, como siempre, me presento, mi nombre pues es Sergio Pardo y seré su tutor de la misma manera que he venido siendo en clases anteriores y como terminaremos el módulo, es decir, los próximos 2 días que nos quedan de clase, porque solo nos quedan estos últimos, o sea, hoy, obviamente, y nos quedaría faltando día jueves y día viernes, ¿listo? Entonces, para que no se nos olvide ese pequeño detalle. Así que, teniendo en Profe. cuenta pues, esas fechas, espero que tengamos claro el tema de las fechas de entrega. Dime, Nicolás. Bueno, sí, qué pena, es que había el micrófono, entonces no sé si este se escucha bien. Ah, no, sí, 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 se oye todo bien. Listo, perfecto. ¿Listo? Entonces no se nos olvide que nos queda hoy, jueves y viernes y que por ende el viernes debemos terminar y entregar completa la hoja de ruta y debemos entregar también completa la plataforma del colegio, ¿listo? Para que lo tengamos muy claro y presente y que después no se nos haga tarde y que después no creamos que se nos perdió la calificación por algo, sino que evidentemente pues todo tiene un sentido y es claramente las fechas, ¿vale? Entonces para que no se nos olvide. Como siempre, tenemos, nos volveremos a ver en décimo, pues esperemos, no sé, vamos a ver cómo sigue esto. Ustedes saben que dependemos mucho del tema de la pandemia, de cómo se termine surgiendo eso, pero pues si nada extraordinario ocurre y si termino siendo yo el profe asignado, pues probablemente sí nos veamos en el próximo curso, ya veremos. Eso por ahora no lo sabemos, ¿listo? Entonces, mientras tanto, les cuento que nuevamente recibí 2 correos con trabajos finales. Entonces, para recordarles nuevamente, por favor, que tienen que subirlo a la plataforma porque debemos cumplir con eso. Y si ustedes no me entregan la hoja de ruta en la plataforma, pues a mí no me aparece como si la hubieran entregado y pues ahí nos jodimos todos, básicamente. ¿Listo? Tanto ustedes como yo, porque yo no les puedo calificar y pues ustedes no van a aparecer ahí y pues terminarán perdiendo la asignatura desafortunadamente. Entonces no se nos olvide eso, ¿listo? Porque el fin de semana van a tener sí o sí sus calificaciones ahí. Yo sé que muchos están pendientes, pero también sé que algunos otros de pronto no pueden ver las clases o apenas están adelantando por temas de trabajo, por temas de ocupaciones que tienen y obviamente pues eso hace que tal vez no hayan llegado a la clase de hoy o a las clases de estos días, vayan en clases anteriores y por ende no hayan escuchado el mensaje. Sin embargo, pues lo reitero por acá y de todas formas yo también lo respondo en esos correos para que a las personas no se les olvide que tenemos que estar pendientes de que debemos subirlo a la plataforma. ¿Listo? No he mirado, yo sé que ya algunos de ustedes ya han subido la hoja de ruta a la plataforma. La verdad no he mirado, ¿listo? Porque pues todavía estoy como respondiendo a los correos que ustedes me entregan y la idea de que yo mire es ya tenerlo todo, es decir, que el viernes ustedes ya entreguen todo, suban todo y por ende yo ya cuando me meta a mirar, ya sea directamente a calificar y a pues ponerle sus respectivas notas. Entonces, por eso no he mirado hasta el día de hoy nada correspondiente a hojas de ruta, ¿vale? Es hasta el día viernes 19, el 18 es mañana. Entonces, no, hasta pasado mañana vamos a tener ese plazo para entregar la hoja de ruta. ¿Listo? Entonces, cualquier otra pregunta nos cuentan. Mientras tanto, yo me voy aquí dirigiendo, como siempre, a las diapositivas del día de hoy. Esto es todo lo que hemos visto. Recordemos que en esta última semana vamos a tratar de relacionar todos los temas que nos hacen falta, o al menos la gran mayoría, ¿cierto? Por ende, los temas que estamos viendo hasta, o bueno, a partir de la clase de ayer y probablemente hasta el día de mañana son los siguientes: ciclos vitales, ciclo del agua y del nitrógeno, cantidades cinemáticas, movimientos en una dimensión y
cantidad de sustancia y densidad. ¿Listo? Acuérdense que esos son los temas que estamos viendo y que la clase pasada empezamos tratando todo lo relacionado con el cambio climático. Hablamos que era una mezcla de mito, realidad, naturaleza y artificialidad, por Profe, llamarlo de alguna manera. Dime. la hoja de ruta es el fansign, ¿cierto? Sí, la hoja de ruta y el trabajo del fanzine es exactamente lo mismo. No se preocupen que es un solo trabajo, ¿listo? Yo no les dejé doble trabajo. Simplemente hicimos una entrega parcial con los primeros temas y la entrega final que va a ser con todos los temas, pero es un único trabajo, ¿vale? O sea Listo. que Dime. yo ya entregué mi hoja de ruta, o sea que tengo que hacer otra. No, 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 no. Tú entregaste una, digamos, hiciste una entrega parcial que era para ver si tenías, si llevabas bien la idea, si tenían que corregir algo y demás. Y ese mismo trabajo tú lo complementas con todos los temas que estamos viendo en el módulo. Es decir, que el trabajo final es uno solo y lo entregas o lo subes a la plataforma con todos los temas que hemos visto. Pero es únicamente un trabajo, solo es uno. ¿Listo? Ah, bueno, profe, entonces esos de antes del 19 son para los niños nuevos que entraron, ¿cierto? Exactamente, pusimos dos fechas para las personas nuevas, digamos, que tenían pero unos días antes, pero el tema del 19 es que todos debemos tener el 19 la hoja de ruta subida o colgada en la plataforma de Cuepa, ¿listo? Sí, Para yo que la yo la entregué en pueda esa ver. primera fecha. Exacto. ¿Pero la Espera, espera. entregaste completa? No, Sí, profe, hice todos los temas. Bueno, si hiciste todos los temas, entonces puedes estar tranquila. Si hiciste todos los temas, si te falta alguno, pues ahí sí ya entramos a mirar la calificación. Pero si tú me dices que los entregaste todos, pues los entregaste todos, ¿vale? Entonces yo, Ah, bueno, profe, gracias. listo. Entonces no se preocupen por eso. Acuérdense que había una fecha que era para los estudiantes que eran nuevos o que no hayan estado en el, digamos, completos en el módulo, pero era una fecha para la entrega parcial. Para la entrega final, todos debemos tener o debemos cumplir con el 19, ¿listo? Se sube un solo archivo porque no se pueden subir más archivos que yo sepa, ¿listo? Entonces lo que debemos hacer ahí es unir todo en el mismo archivo o lo que podemos hacer es comprimirlo o la opción que les di yo en la clase pasada es subirlo a una carpeta en Dropbox, subirlo en una carpeta en Drive y en la plataforma suben un documento donde tengan el link al cual yo pueda acceder a su trabajo desde ahí porque de pronto algunos hicieron videos que por ejemplo que entraron en YouTube o algunos hicieron cosas muy muy grandes que la plataforma no les deja subir. Entonces, para que ahí les estoy dando muchas opciones. El todo es que yo pueda entrar y pueda revisar, ¿listo? No sé si se puede escanear, sí, y de hecho si lo guardas en PDF, eso puede, digamos, reducir el espacio. En zip creo que también funciona, no estoy seguro, pero creo que sí, porque yo he descargado, yo he calificado algunas veces en archivos así comprimidos y sí se deja, ¿listo? Entonces, lo importante es que ustedes lo tengan claro y lo puedan subir ahí. Si no, por favor, pues lo subimos a la nube o a cualquiera de esas carpetas virtuales que ustedes ya conocen y pues yo lo califico desde ahí de esa manera. ¿Listo? No se preocupen por eso, que igual lo importante es que yo pueda acceder a su trabajo y calificarles. Eso sí, importante, como les venía diciendo, no por la plataforma, no por correo, perdón, siempre por la plataforma, porque por el correo pues no se me habilita su nombre para calificarle, ¿vale? Entonces, para que tengamos eso claro. Entonces, habíamos quedado en la clase pasada, como estábamos haciendo el pequeño resumen, en que el cambio climático es la modificación de la temperatura de los últimos 30 años. Acuérdense la diferencia entre clima y tiempo atmosférico. Hoy, por ejemplo, en Bogotá, no sé ustedes dónde vivan, pero al menos donde yo vivo, amaneció lloviendo, después dejó de llover, después volvió a llover, después como a las 3 de la tarde hizo muchísimo sol y ahorita volvió a llover. Eso no es modificación del clima, sino del tiempo atmosférico, ¿listo? No se nos va a olvidar. Entonces, para que tengamos esa partecita clara, nuevamente como para retomar un poco lo que y lo que habíamos hablado. Sí, exactamente. Entonces, no es variable el clima en Bogotá, sino que es variable el tiempo atmosférico, ¿listo? Y eso, digamos que estos días de lluvias y digamos de como tan cambiantes, pues nos están dando la idea de que evidentemente no es variable el clima, sino nos están como ayudando a que entendamos un poquito más. ¿Estamos
variando o estamos, digamos, la variabilidad que está tan marcada es lo que nosotros conocemos como el tiempo atmosférico. ¿Listo? Y habíamos quedado en este link que vamos a volver a visitar porque preguntaron mucho y hablamos mucho y nos distraímos, pues no nos distrajimos, digámoslo, pero digamos que surgieron muchas preguntas acerca del tema y pues obviamente las respondimos. Entonces vamos a ir nuevamente a ese link para responder todas sus inquietudes, ¿listo? Porque de hecho no lo alcanzamos ni siquiera digamos, a mostrar bien. Solo como que lo vimos, pero ya. Entonces aquí les voy a poner en el chat el link para los que quieran chismosear. ¿Listo? Ahí lo tienen y vamos a compartirlo aquí en la pantalla. A ver, ¿Listo? Vamos a ponerlo en tamaño grande y vamos a ver qué era. ¿Listo? Entonces, lo que íbamos a ver aquí y que dijimos que era como nuestro punto de partida, porque a partir de digamos, de este sitio, lo que íbamos a hacer era dar como el paso o, digamos, unir los temas con mecánica, con cinemática y con los temas de velocidad que son los correspondientes a ciclo noveno, pero que igual todo está relacionado, es que aquí en estas gráficas estamos viendo cómo es el aumento de la temperatura en la Tierra o cómo es la proyección según nuestros hábitos de aquí al año 2100. ¿Listo? Y vemos cómo para el año 2100, creo que eso fue lo último que alcanzamos a tocar, hablamos de que aproximadamente 4.1 grados centígrados va a ser el aumento de la temperatura en la Tierra y por eso digamos, vamos a cambiar la Tierra para el futuro. Si de hecho ya lo estamos haciendo y nuestra actividad si sigue de la misma manera, nos indica las proyecciones que estamos viendo en este momento en la pantalla, en las gráficas y en el lado derecho, sobre todo en el que está ese numerito y la gráfica que va subiendo. ¿Listo? Porque nosotros tenemos obviamente una actividad que está relacionada con todas las cosas que vemos abajo y que digamos, a futuro termina básicamente calentando la Tierra más de lo que debería. Recordemos que el cambio climático y el calentamiento global son procesos naturales que, sin embargo, nosotros hemos venido acelerando. ¿Listo? Entonces, aquí abajo vemos el tema de digamos, de las fuentes de energía. Aquí donde dice Energy Supply, aquí se los voy a señalar esta partecita, es todo lo relacionado con la energía. Entonces vemos cómo tenemos energías renovables, tenemos carbón, precio del carbón, tenemos tecnología, tenemos gas natural, en fin, tenemos energía nuclear, tenemos petróleo y demás. Nosotros vamos a ver cómo si modificamos digamos, esas fuentes de energía, es decir, el uso que nosotros le damos, pues esa gráfica que nosotros tenemos aquí va a modificarse. Si le aumentamos o le disminuimos, dependiendo de lo que hagamos, pues la temperatura también se va a modificar. Por ejemplo, si nosotros disminuimos acá el uso del petróleo, vean cómo pasa de 4,1 a 4. ¿Listo? Si nosotros aumentamos, por ejemplo, el uso de energías renovables, va a seguir disminuyendo. ¿Listo? Aquí, sin embargo, por ejemplo, si aumentamos la bioenergía, también va a seguir disminuyendo. Sin embargo, hay algo que es muy, muy, muy importante y que muchos no lo tienen en cuenta y es la economía. Por eso tenemos aquí el precio del carbono. Ustedes se dan cuenta que tiene la barrita completamente hacia abajo. Eso quiere decir que el carbono como tal es muy, muy, muy barato. Si aumentáramos el precio del carbono, miren lo que pasa con el clima. Pasa de 3,8 grados centígrados a 2,7. Digamos que se vería muy, muy, muy mermado el aumento de la temperatura en el planeta. Ya vamos a ver en qué se traduce el aumento de la temperatura en el planeta, porque obviamente eso acarrea consecuencias no solo para todas las especies, sino en general nosotros también vamos a vernos afectados por eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Las fuentes de transporte. Y vemos transporte eléctrico, vemos la cantidad de la población, vemos qué tan eficientes son. Entonces viene lo de la siguiente manera. Si nosotros aumentamos el transporte y lo electrificamos, es decir, ponemos, por ejemplo, más buses eléctricos en Transmilenio, vamos a seguir disminuyendo la temperatura. ¿Listo? Aquí exactamente lo mismo. Va a seguir disminuyendo el aumento, porque en fin, el calentamiento global, ustedes saben que eso va a seguir.
Sin embargo, por ejemplo, si aumentamos la población, miren cómo aumenta. ¿Listo? ¿Qué tiene que ver eso? Que entre más personas, pues más consumo, más actividad industrial y por ende más calentamiento global y más aumento de la temperatura vamos a tener. Si aumenta la población, pues también va a aumentar la economía, ¿cierto? Pero si disminuimos la población, pues vamos a también a disminuir la necesidad de un crecimiento económico. Y por último, tenemos aquí al lado derecho temas de sembrar árboles y quitar los árboles, es decir, deforestación. Si nosotros disminuyéramos la deforestación, miren cómo nos pasaría a 2 grados casi, y si aumentamos la siembra de árboles, nos quedaría en 2 grados. ¿Se acuerdan cuál era el valor inicial del cual nosotros, digamos, del cual nosotros partimos? Nosotros partimos de un valor de 4,1 grados centígrados de aumento en la temperatura para el 2100. Sin embargo, si tomáramos en conjunto todas estas medidas que estamos viendo en el planeta, pues obviamente miren cómo termina incluso en 2 grados y puede llegar a bajar aún más. No es que como tal el petróleo sea malo, sino que la extracción del petróleo y el uso indiscriminado de él, pues es lo que termina dañando o afectando todas estas fuentes, digamos, de energía, porque ustedes saben que el petróleo es algo no renovable, ¿listo? Y también, no sé si muchos conocen ciudades como por ejemplo Barrancabermeja o Puerto Gaitán en el Meta, que está un poquito más cerca y más fácil de llegar, que después de que se termina la extracción del petróleo y esos lugares básicamente se limpian, o sea, se les acaba el petróleo, por decirle de alguna manera, pues lo único que genera es pobreza. Obviamente, en el momento en el cual se está extrayendo el petróleo y llegan estas empresas como Ecopetrol o Pacific Rubiales y extraen todo eso, pues generan muchísimo empleo y el pueblo crece y se llena de plata, pero cuando el petróleo se acaba, pues las empresas se van y no tiene de absolutamente nada más que vivir el pueblo y obviamente vuelve la pobreza, incluso vuelve aún más fuerte de lo que ya era, porque esos suelos a futuro no van a servir para absolutamente nada. Donde tú siembras petróleo, bueno, donde extraes petróleo, porque el petróleo no se siembra, ¿listo? Cuando tú lo extraes, ese sitio queda completamente estéril, ahí ya no te va a crecer absolutamente nada de lo que tú quieras llegar a sembrar. Por eso es que, digamos, la extracción del petróleo termina siendo muy dañina, ¿listo? Esto es, por ejemplo, la temperatura también se puede subir, claro. Eso se puede dar, digamos, en función de que nosotros aumentemos nuestro consumo de, digamos, de petróleo, en el que sigamos o, digamos, aumentando la deforestación, en el que quitemos la electrificación de los medios de transporte, en el que, digamos, suprimamos la bicicleta, en el que sigamos y sigamos reproduciéndonos y teniendo cada vez más hijos, pues obviamente eso va a influir al efecto contrario del aumento de la temperatura. ¿Listo? Ahí yo les puse el link para que ustedes se metieran en caso de que quisieran. Miren, ahí nuevamente les pongo el link para que lo revisen. El petróleo se extrae de la tierra. Sí, sin embargo, no sé si ustedes han visto que también hay campos petroleros en el mar. Y obviamente en el suelo marino también hay fuentes de petróleo y también la extraen de ahí. ¿Listo? Entonces, el petróleo sí o sí se extrae de la tierra y termina, a futuro, termina, digamos, afectando muchas cosas, por no decir que todo, ¿listo? Pero sí termina afectando bastante. Entonces, ¿qué pasa con eso y cómo nosotros vamos a ver reflejado el tema del aumento de la temperatura y del calentamiento global? ¿Por qué es importante mantener los niveles de temperatura estables en el planeta? Que es a lo que, digamos, nos referimos con el tema de los ciclos vitales en nuestro planeta Tierra. Pues vamos a ir nuevamente a nuestras diapositivas y les voy a mostrar unas imágenes, unos dibujitos de cómo o de cuáles son a futuro las, digamos, las consecuencias de un calentamiento global o de un cambio climático que no esté cuidado, ¿vale? El petróleo se puede vender muy caro, sí, pero el petróleo, no sé si te acuerdas que hace como un mes, por temas obviamente también de la pandemia, llegó a cotizar negativamente, es decir, no costaba absolutamente nada.
porque depende mucho del factor económico en el cual nos encontremos, y eso siempre ha sido así, ¿listo? O sea, cuando la economía, digamos, está bien y el petróleo pues está caro, digamos que el dólar no está tan caro tampoco, y obviamente eso afecta mucho, pero es que debemos tener en cuenta que el petróleo no es un recurso renovable. Cuando el petróleo se acaba y ya. Nosotros no podemos crear petróleo a partir de nada, nosotros no podemos buscar petróleo en otro lugar, porque obviamente si se acaba el petróleo, se acaba todo y se acaba todos los derivados del petróleo. Por ejemplo, la gasolina es un derivado del petróleo, por ejemplo, la vaselina es un derivado del petróleo. Muchas de esas cosas que son derivadas del petróleo obviamente van a terminar desapareciendo. ¿Listo? En el futuro el sol no va a existir, sí, eso también, pero nosotros no vamos a estar vivos para eso. Créeme que para que el sol desaparezca faltan millones de años, y probablemente en millones de años el planeta Tierra ya tampoco exista. Entonces, no se preocupen por una calamidad solar, porque no, digamos que ese no es un riesgo. Lo que más nos afecta, digamos, el sol, es cuando tiene sus tormentas solares y que termina afectando en los campos, en este caso los campos magnéticos, y que hay muchos días en los cuales la señal no sirve de los celulares, o el wifi está fallando, o el internet falla, o la televisión también falla, y eso también se debe mucho a las tormentas solares, pero es como lo más fuerte que nos puede llegar a dar por el sol en la actualidad. Ya cuando el sol se muera, porque recuerden que el sol es una estrella y que todas las estrellas se mueren, pues obviamente todo nuestro sistema solar se va a ver afectado. Obviamente el sistema solar como esté en ese momento, porque claramente van a pasar millones de años y nosotros no vamos a estar vivos para verlo ni para contarlo. Tal vez pueda ser un espectáculo hasta bonito, así como los que vieron la película 2012, que había un señor todo loquito que estaba todo enamorado cuando llegó el fin del mundo. Puede que alguna persona pueda llegar a ver que sea muy bonito ese tema del apocalipsis, pero les aseguro que no vamos a estar presentes para presenciar ese tipo de cosas, porque, insisto, faltan millones y millones y millones de años. ¿Listo? Ya las personas que no están por acá, ya les envío, o que de pronto tienen algún inconveniente, que les está fallando la conexión, ya les pongo aquí por el chat el link de Zoom para que ingresen, ¿listo? No se preocupen. Nicolás está arreglando el tema del sonido porque parece ser que se le dañó, ¿listo? Pero ya no demora en volver. Ahí les puse el link de Zoom en caso de que tengan algún inconveniente. Por favor, acuérdense que cuando entren por Zoom deben poner su nombre para que no tengamos problema con la asistencia, ¿listo? Entonces, ya para finalizar el tema del cambio climático y, digamos, darle paso a la siguiente lección, pues vamos nuevamente a nuestra diapositiva y vamos a ver estas imágenes que tengo para ustedes. Primero, ¿en qué afecta el aumento de la temperatura? Miren cómo estamos comparando únicamente medio grado de aumento de la temperatura. ¿Listo? La ola de calor, esos momentos en los cuales tenemos calor y calor y calor y calor y nunca llueve, se pueden alargar hasta casi medio mes, es decir, 2 semanas más, por únicamente medio grado en aumento de la temperatura. Se reduce el agua dulce en un 17%. Recordemos que el agua dulce es el que nosotros podemos consumir, en general el agua de ríos y lagos, pero la gran mayoría del agua que está en el planeta es agua salada, que es la que tenemos en el mar. Así como aumenta la temperatura en las olas de calor, van a aumentar las lluvias. Por eso ustedes, tal vez los que son muy jóvenes no se han dado cuenta, pero los que somos un poquito más grandes, hemos visto cómo entre más pasa el tiempo, más duran las temporadas de lluvias y más duran las temporadas secas, porque cada vez llueve más y cada vez hace más sol debido a que estamos aumentando la temperatura en promedio del planeta. ¿Listo? ¿Qué más les voy a mostrar acá? El tema del aumento del nivel del mar. Ya vamos a ver imágenes de qué puede pasar con el aumento del nivel del mar. Sin embargo, vean cómo únicamente ese medio grado de aumento de la temperatura logra que el mar aumente su nivel 10 centímetros para ese año 2100. Si es solo medio grado, imagínense lo que puede llegar a lograr 4 o 5 grados de aumento en la temperatura. Y los corales terminan prácticamente desapareciendo. Ahora,
Si nos enfocamos en nosotros, vamos a ver cómo termina bajando toda la productividad de nuestros cultivos, porque obviamente al verse los cultivos expuestos a más temporadas de lluvia, pero luego a más temporadas secas, es decir, más tiempo de sol y más tiempo, digamos, de lluvia torrencial, pues obviamente va a bajar la producción tanto del trigo como del maíz, como de la soya, como de todos los cultivos se van a ver afectados, porque obviamente todos, absolutamente todo nos afecta. ¿Listo? Nuevamente, ahí les puse por el chat el link de Zoom para que ustedes ingresen en caso tal de que tengan algún inconveniente. ¿Listo? Y ahora, miren estas imágenes de qué es lo que puede pasar con, digamos, a futuro relacionado todo con el cambio climático. Primero, ¿qué pasa con el aumento del nivel del mar? ¿Qué creen ustedes exactamente? ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con las islas, con nuestras ciudades costeras? ¿Cómo creen que en el año 2100 puede estar una ciudad como Cartagena o como Barranquilla? Vamos a vivir en el mar. No es que vayamos a vivir en el mar, pero sobre todo las ciudades que están en la costa, todas esas ciudades de mar, desafortunadamente están, digamos, destinadas a perderse, a inundarse, exactamente, porque como el aumento del nivel del mar va a seguir, y si va a seguir mucho, mucho, y seguimos aumentando la temperatura, pues obviamente vamos a terminar San Andrés debajo del mar, vamos a terminar Cartagena, no solo las islas, digamos, en las zonas del Caribe, sino también en el Pacífico, por ejemplo, Tumaco, todo lo que sea mar y todo lo que esté cercano al mar va a sufrir inundaciones y va a terminar perdiéndose. Obviamente eso acarrea muchas otras cosas, como pérdidas de vía, pérdidas de cultivos, se pierden muchas especies animales, como un pueblo que se hundió. Por ejemplo, esta imagen es de unas islas en Argentina que se llaman las Islas Maldivas. ¿Listo? Y las Islas Maldivas que estuvieron en guerra porque no sabían si eran inglesas o argentinas, pero eso es otro tema, terminaron inundándose por el aumento del nivel del mar, ¿listo? Eso es algo que, por ejemplo, en Colombia se ve mucho, pero dado con los ríos, o sea, cuando llueve mucho aumenta el nivel del río, el río se desborda, pero si es muy, muy difícil controlarlo de un río, y si es un río, todo lo que causa, ustedes se han dado cuenta de todo lo que puede llegar a causar la inundación de un río, pues imagínense qué es lo que puede llegar el desbordamiento, entre comillas, de un mar. Puede ser aún más desastroso, entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Otra de las causas, otra de las consecuencias, pues como hemos visto, es las olas de calor. Y a su vez, como vamos a tener más olas de calor, pues vamos a tener más tormentas asesinas, entre comillas. ¿Listo? Siempre cuando tengamos más calor, pues digamos, en la otra época del año vamos a tener más lluvia. Tengamos en cuenta que en Colombia no hay estaciones, ¿listo? En Colombia tenemos dos periodos que son periodo de lluvias y periodo de menos lluvias, o temporada seca y temporada lluviosa, ¿listo? Que duran aproximadamente 3 meses cada una. En teoría, la primera temporada seca del año va de enero a marzo, después vamos de abril a junio, después de julio a octubre más o menos, y de octubre a diciembre, más o menos cada 3 meses debería estar cambiando. Pero ustedes se dan cuenta cómo ya ha ido eso desapareciendo, porque en Colombia cada vez tenemos más temporadas de calor y cada vez a su vez también tenemos más temporadas de lluvia. No es que tengamos verano e invierno, porque no tenemos estaciones, pero sí tenemos mucha lluvia y tenemos muchas temporadas secas también a causa del cambio climático. ¿Listo? Astrid, tenías la mano levantada, ¿nos quieres contar algo o fue por error? Bueno, creo que fue por error. Entonces, obviamente, las comidas se van a ver afectadas. Por eso ustedes se dan cuenta cómo hay momentos en los cuales la comida sobra, como que la botan porque hay mucha comida, pero a su vez hay momentos en los cuales la comida escasea. Y eso es muy normal porque obviamente estamos en temporada de lluvias o en temporada seca, y que eso hace que, digamos, haya cosechas o falta o escasez de los alimentos. No es que Colombia sea el único país que no tiene estaciones. Por ejemplo, Venezuela tampoco tiene estaciones. La forma de saber qué país tiene estaciones es las que se encuentran sobre la línea del Ecuador. Y esto, todos los países que se encuentran sobre la línea del Ecuador, es decir, todos los países tropicales, no cuentan con estaciones. Los que se encuentran cercanos al Polo Norte o al Polo Sur sí van a contar con estaciones, ¿vale?
En general las tormentas son peligrosas porque terminan produciendo, por ejemplo, derrumbes y todo el tema de las carreteras y las inundaciones y las avalanchas, todos son dadas por las tormentas. ¿Listo? También, ¿qué podemos ver acá? Tenemos las sequías que obviamente van de la mano con las olas de calor. Ustedes se dan cuenta que hay momentos en los que el agua falta y por ejemplo en Bogotá no se ve, no nos vemos tan afectados, pero en muchos pueblos terminan haciendo como racionamiento del agua, es decir, como que hoy tienen agua pero mañana no, así que ahorren o guárdenla porque la sequía pues es algo que también tiene que ver mucho con el calentamiento global. ¿Listo? También vamos a ver la extinción de las especies. Obviamente, como el aumento de la temperatura es tan gradual, no es tan gradual, sino ha sido más bien tan marcado en los últimos años, pues las especies no van a tener la posibilidad de adaptarse como nosotros lo hemos visto en clases anteriores y la selección natural que hagan lo suyo, sino que es mucho más difícil. Entonces, obviamente, las especies se terminan extinguiendo. Valentina, Guatavita es el que se hundió y en el fondo del lago se alcanzaba a ver. Ah, sí recuerdo la noticia, sí señorita, tienes toda la razón, Guatavita. Guatavita, para los que no conocen, es un pueblito que queda saliendo por el norte de Bogotá y que tiene, digamos, esa particularidad que, digamos que el punto turístico es como un lago o una laguna que se encuentra ahí. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? No sé si ustedes conocen, por ejemplo, el Cisga, los que viajan para Boyacá, o por ejemplo el Neusa, de los embalses que son de los cuales se obtienen agua para la región. Cuando llueve, pues obviamente el embalse se crece, pero cuando no llueve, pues obviamente el agua va disminuyendo y eso influye directamente en digamos, en el servicio del acueducto que nosotros tenemos. La represa, por ejemplo, de San Rafael, que queda bajando del Alto de Patios, yendo para La Calera, todas esas se van, obviamente, se ven afectadas por el tema de la sequía. ¿Listo? Entonces, Colombia tiene muchas especies, pero muchas especies también están en peligro de extinción. ¿Listo? Entonces, para que seamos un poquito más conscientes de eso. La represa del Muña, exactamente, también existe la represa del Muña. ¿Qué otra cosa tenemos? Enfermedades. Cada vez, digamos, a medida que van creciendo o que la población va creciendo, pues las enfermedades van a ser más devastadoras porque obviamente los sistemas de salud no tienen la capacidad de atenderlos a todos. Y es lo que hemos visto digamos, en los temas de la actualidad. La cuarentena no es para que la gente no se enferme, es para que no nos enfermemos todos al tiempo, porque desafortunadamente, y tal vez sea un poquito trágico decirlo de esta manera, siempre de un virus que no tiene vacuna, todos a futuro vamos a terminar infectándonos, pero pues si nos infectamos todos al tiempo, el riesgo de muerte aumenta porque no va a ser posible que nos atiendan a todos al mismo tiempo, exactamente. Entonces, las enfermedades cada vez van a ser más difíciles de controlar porque cada vez somos más humanos, ¿listo? Derretimiento de los polos, que es otra de las causas principales del calentamiento global y también del aumento de los mares, porque obviamente cuando se derrite un polo, pues toda el agua derretida termina en el mar, ¿listo? Los virus están en todo lado, tienes toda la razón, Astrid, sí, pero obviamente si nos cuidamos, como nos dice Carmen, pues digamos que reducimos la posibilidad de infectarnos de cualquier cosa. Se pegan, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que cuando una persona tiene gripa y está tomando agua o está tomando cualquier cosa o está comiendo algo, no le da comida a los demás para evitar que se enfermen y es porque los virus tienen esa capacidad de, digamos, contagiar a las otras personas muy, muy, muy fácilmente, ¿listo? Entonces es mejor cuidarse, evidentemente, como lo están diciendo ustedes, ¿vale? También vamos a tener guerras. ¿Por qué? No sé si ustedes han escuchado alguna vez a algunos de sus abuelitos, a sus papás o a sus tíos o a sus hermanos que nos cuentan que la próxima guerra va a ser por agua. Probablemente, digamos que según las proyecciones, no es que el agua se acabe, sino que el agua potable sí se está acabando, porque está cambiando de lugar. Es decir, el agua que nosotros consumimos está acumulándose en el mar y el agua del mar ya hemos visto que no es potable. Si ustedes toman agua de mar, pues les va a dar más sed y terminan a futuro básicamente deshidratados tomando incluso agua de mar. Y como el agua está acumulando en el mar, pues probablemente terminemos
con guerras buscando agua potable, ¿vale? O digamos recursos naturales, que es algo que a futuro se va a terminar agotando, ¿listo? Y crisis económicas, obviamente cuando las cosas faltan, pues vamos a tener problemas económicos. Y la deforestación. La deforestación es básicamente quitar árboles porque necesitamos de alguna manera subsistir y la gente pues busca su posibilidad económica y pues qué más que tumbar árboles para sembrar alguna cosa o para temas de ganadería o para construir o digamos obtener papel. Entonces digamos que todas esas cosas a futuro terminan siendo consecuencias del cambio climático y del aumento de la temperatura. ¿Listo? Astrid, tienes la mano levantada, o tenías la mano levantada, ¿nos quieres comentar algo? No, creo que otra vez fue por error. Exactamente, Carmen, el tema de las crisis ambientales y de las crisis, digamos, de salud, todas terminan desafortunadamente llevándonos a crisis económicas y en la que nos encontramos actualmente, pues es creo que la más fuerte en la que ustedes y nosotros hayamos vivido, porque en lo personal también es de lo que me acuerdo, no soy tan viejo tampoco, apenas tengo 28 años, pero en lo que yo me acuerde, sí es como la crisis más marcada. No es la única pandemia que hemos vivido, porque hemos tenido el Zika, el chikungunya, el ébola, la gripe porcina, la gripe aviar, pero como tal, lo que más nos ha afectado sí es evidentemente esta pandemia del coronavirus y también se ha visto muy marcada en la economía. Ustedes no sé si vieron, si están pendientes de esos datos, pero hace poquito salió que para el mes de abril o mayo, el desempleo en Colombia era de casi el 20%, es decir, que de la total de la población que trabajaría en Colombia, el 20% se quedó sin trabajo. Imagínense todo lo que puede llegar a causar un virus, que es algo que puede ser despreciable para muchos y que ni siquiera lo llegamos a ver, pues nos termina guardando en casa ya más de 3 meses, imagínense. Entonces, todo eso obviamente tiene que ver, ¿listo? Volverán a abrir el transporte por ahora. Obviamente eso no se va a quedar cerrado por siempre, pero habrá que tener las respectivas, digamos, los respectivos cuidados y demás, porque si no, obviamente se vuelve un punto de contagio muy importante. ¿Listo? Entonces, a partir de esas gráficas que vimos, que sí se dieron cuenta que eran básicamente unas líneas que aumentaban, nosotros vamos a medir la velocidad de aumento de la temperatura en el planeta. Sin embargo, para ver cómo podemos aumentar o disminuir la velocidad del aumento de la temperatura en el planeta, o cómo podemos desacelerarlo, debemos entrar a ver lo siguiente, que son los temas de cinemática, que es ya, digamos, la relación entre octavo y noveno. ¿Listo? Teniendo en cuenta que la palabrita cinemática siempre nos va a hablar de movimiento. Entonces, a ver, ¿quién de ustedes es capaz de hacerme la diferenciación entre estos 4 palabritas que tenemos ahí? Exacto, Carmen, debe haber protocolos y debe haber muchas cosas a tener en cuenta, porque no podemos como volver a abrir así como si nada, porque pues obviamente se dispara nuevamente el pico de contagios y eso implica muchas dificultades a nivel, digamos, del sistema de salud, sobre todo en Colombia, que el sistema de salud pues no es tan bonito y no es tan agradable y no es el mejor del mundo, pues, ¿listo? Entonces, Astrid, cuéntanos, que tienes la mano levantada. Astrid, te escuchamos, pero muy bajito. No, bueno. Entonces, velocidad, aceleración, desplazamiento y rapidez. ¿Cuál creen o cómo las podemos medir o qué es cada cosa o no tenemos idea o sí tenemos idea? ¿Ustedes qué creen? A ver, Javier nos dice que la velocidad es un movimiento constante. Sí, señor, va por ese lado. Nicolás, cuéntanos. Pues no me acuerdo de la definición de cada una y bueno, no sé si pueda participar también.
Sí, obvio. Bueno, entonces, pues creo que la velocidad, pues sí es como que, eh, es que si no estoy mal, velocidad y rapidez son las que son la misma. Entonces, pues podríamos decir que la velocidad es como que esa, bueno, es que la definición es un poco más complicada. Bueno, esperamos con otro desplazamiento, es el cambio de posición de un cuerpo. Es Sí, decir, yo me puedo mover a través del cuarto, pero si vuelvo exactamente a esta misma silla, no me desplacé, sí, porque volví exactamente al mismo punto. exactamente. Entonces, Las, desplazamiento, para dejarlo claro ya con lo que dijo Nicolás, es básicamente moverse. O mover cualquier cosa, moverse uno mismo, mover la cama, mover el esfero, mover cualquier cosa, eso es desplazamiento. ¿Listo? Es cuando una camina, exactamente es desplazamiento. ¿Listo? Eh, Carmen, tienes la mano levantada, cuéntanos. ¿O no? La bajaste. Bueno, mientras tanto, sigue Nicolás, a ver, ¿qué más nos querías bueno, decir? de pronto hay también hacer la diferenciación entre movimiento y desplazamiento, porque pues digamos, las plantas no pueden desplazarse, pero sí pueden moverse. ¿Por qué se Ujú. mueven? Porque pues crecen, se mecen, pues no sé si de pronto alguno tiene alguna planta en la casa, pues pueden observar que las plantas tienden a inclinarse un poco hacia donde está la luz solar, entonces pues se pueden mover, pero no se desplazan porque están en el mismo sitio, ¿vale? Pues Exactamente. así es. Samuel, tienes la mano levantada, cuéntanos. Sí, bueno, yo tengo un poco de ventaja porque yo ya hice esta parte de la hoja de ruta. Ah, bueno, entonces cuéntanos, a ver. El desplazamiento, como decía Nicolás, era mover un cuerpo de un sitio a otro sin importar su recorrido, solo el cambio de posición. Ujú. Luego, la velocidad y la rapidez eran parecidas en el hecho de que eran eh, el tiempo en el que se movían los dos objetos, pero tomando en cuenta distintas cosas. Creo que era que la velocidad tomaba el todo, por decirlo de alguna forma, el recorrido y la rapidez el desplazamiento. Y Sí, la señor. aceleración, y la aceleración era medir el cambio de la velocidad en un tiempo determinado. Perfecto, Samuel. Ahí nos Sí, diste todo. sí, sí, y de hecho me dio una idea, gracias Samuel, porque pues sí creo que, pues ahora que lo mencionas, pues la velocidad se mide en metros por segundo, entonces es exactamente eso. ¿Cuánto tiempo se demora uno en ir de un lugar a otro? Y pues, Exactamente. De- y bueno, se mide en metros por segundo, no sé, en un carro pues en el velocímetro, cosas así. Y la aceleración, pues es la que hace cambiar esa velocidad, por ejemplo, la gravedad. Nosotros Ujú. empezamos a caer con una velocidad, no sé, de 1 kilómetro por hora, pero ya, no sé, si nos lanzamos de la Torre Colpatria, ya cuando vayamos a punto de llegar al piso, ya no vamos a 1 kilómetro por hora, sino a mucho más. Exactamente. Entonces, para dejarlo claro, igual Samuel lo dijo perfecto, pero para dejar claro cada cosa, la velocidad es básicamente el tiempo que se demora en recorrer algo. Pero ya vamos a ver cómo la velocidad, digamos, en temas de física, sí se va a expresar únicamente en temas de distancia, pero en la que nos vamos a enfocar, vamos a ver cómo también la podemos medir en otras unidades, pero siempre teniendo en cuenta que es el tiempo lo que nos da la velocidad, siempre, siempre. La aceleración, como dijeron muchos de ustedes, es el cambio de velocidad, ¿listo? Entonces, cuando tú aceleras el carro, estás, por ejemplo, aumentando la velocidad. Cuando estás desacelerando el carro, estás disminuyendo la velocidad. Entonces, velocidad y aceleración van de la mano, sin embargo, la velocidad va a ser constante y la aceleración va a ser el cambio de esa velocidad, ¿listo? El desplazamiento, como bien nos dijo Nicolás, es básicamente movernos, mover o cambiar de posición o cambiar de lugar cualquier objeto. ¿Listo? Desplazarlo, cambiarlo, por ejemplo, ponerlo, quitarlo de la cama y ponerlo en la mesita de noche. Eso es desplazamiento. Y rapidez y velocidad son básicamente lo mismo, pero como nos decía también Samuel, tienen una diferencia muy particular y es que la velocidad tiene en cuenta la dirección. Es decir, tú puedes tener velocidad positiva y puedes tener velocidad negativa, pero no puedes tener rapidez positiva y rapidez negativa, porque eso no es posible. Tú puedes ir, digamos, a ver, cuando tú vas viajando hacia un lado, velocidad, digamos, perdón, lo dije al revés, me confundí con los signos, vamos a repetirlo.
Velocidad y rapidez son básicamente lo mismo, pero velocidad tiene en cuenta el desplazamiento, o sea, la rapidez no. Tú siempre vas a ir igual de rápido, independientemente de si vas para adelante o para atrás. La velocidad sí va a tener en cuenta si tú vas para adelante o si vas para atrás. Eso siempre va a ser de la misma manera. Igual ahorita lo vamos a explicar con ejercicios, con ejemplos, como siempre nos va a quedar más fácil. Sin embargo, aquí arriba vamos a anotar cómo los vamos a medir en términos de unidades. ¿Listo? Velocidad siempre va a ser distancia sobre tiempo. En temas de física. Después vamos a hacer la conversión a, digamos, temperatura sobre tiempo. Lo podemos hacer de muchas formas. Por ejemplo, en química se puede ver en concentración sobre tiempo, pero en este caso vamos a iniciar por lo básico, que es distancia sobre tiempo. ¿Listo? Giselle nos dice que la relación entre distancia recorrida y el tiempo empleado es rapidez. Exactamente, y es lo mismo que la velocidad, pero teniendo en cuenta hacia dónde se dirige, ¿vale? Aceleración es distancia también, pero dividido en el tiempo elevado al cuadrado. Borramos esa T que me quedó como medio extraña. Distancia sobre tiempo elevado al cuadrado. Siempre, ¿listo? Por ende, el desplazamiento va a ser únicamente en unidades de distancia y la rapidez nuevamente va a ser en distancia sobre tiempo. Pero tengamos en cuenta que rapidez y distancia se diferencian porque la velocidad tiene en cuenta hacia dónde se dirige el objeto y la rapidez no. ¿Listo? Entonces, ¿hasta ahí claro o tienen alguna pregunta? Exacto, Carmen. La rapidez, la velocidad es esa magnitud que nos refleja el espacio recorrido por la unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, cualquier unidad de distancia con cualquier unidad de tiempo nos va a dar velocidad. Por ejemplo, en la más común que nosotros manejamos es kilómetros por hora, que es la que encontramos en las motos, en los carros, los que van muy rápido en bicicleta, pues también, ¿cierto? Pero también podemos hablarlo, por ejemplo, en metros por segundo, en, digamos, kilómetros por día. Hay muchas unidades de distancia y muchas unidades de tiempo. Unidades de distancia tenemos metros, kilómetros, centímetros, milímetros, nanómetros, micrómetros y para el otro lado millas y demás. Hay infinidad de unidades de distancia. De la misma forma que hay infinidad de unidades de tiempo, como segundos, minutos, horas, días, meses, semanas, años, siglos, décadas, años luz. Bueno, años luz es una unidad de distancia, pero también entra aquí en temas de velocidad. Entonces, eso, claro, ¿listo? Por ende, van a ser las unidades que vamos a manejar siempre, 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 siempre. Y como vamos a explicarlo con ejercicios, que es la forma más fácil de entenderlo, pues vamos a hacer un ejemplo primero con velocidad, luego con aceleración, luego digamos que el desplazamiento no hay necesidad de hacer ejercicios porque nos queda muy sencillo, simplemente cuántos metros lo movimos y ya, no es más. Y la rapidez pues digamos que va muy de la mano con la velocidad. Entonces vamos a enfocarnos primero en que nos quede claro cómo hallamos la velocidad. ¿Listo? Para eso, como siempre, vamos a ir a nuestro tablero, que no es más que una diapositiva en blanco, y vamos a plantear un ejercicio acerca de la velocidad para que entendamos cómo funciona. Astrid, cuéntanos. ¿No? ¿Fue por error otra vez? Listo. Entonces, perfecto que hayan entendido todo. Entonces, ahí vamos a seguir. Igual, acuérdense que cualquier duda, pregunta que tengan, con mucho gusto las resolvemos, ¿vale? Entonces, vamos a responder o vamos a plantear este primer ejercicio de velocidad y vamos a ver cómo lo vamos a resolver, ¿listo? Porque después vamos a trasladar esa velocidad a el aumento de la temperatura en el planeta para que nos demos cuenta cómo todo está relacionado con todo. Así como les dije desde el primer día, todas las ciencias naturales tienen que ver con todos los temas y por eso el tema del fanzine es básicamente ver ustedes cómo también relacionan todo lo que nosotros estamos viendo. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Un automóvil con tilde en la O. ¿Listo? Se tardó, pongámosle,
no sé, 310 minutos en recorrer 56 kilómetros. ¿Cuál fue la velocidad de su movimiento? ¿Listo? Vamos a leerlo para que nos quede claro de correr. ¿Listo? Un automóvil se tardó 310 minutos en recorrer 56 kilómetros. ¿Cuál fue la velocidad de su movimiento? ¿Vale? ¿Ya lo hiciste? No, pues ¿qué haremos? Entonces esperen, porque ustedes me están poniendo ahí valores, pero no me están poniendo las unidades, que es lo que nos importa en este caso. ¿Listo? Tengamos en cuenta que lo primero que debemos hacer es identificar la fórmula, pero en este caso la fórmula de la velocidad, pues ya la habíamos dicho, ¿cierto? Que es distancia dividido en tiempo, ¿vale? De modo que nosotros lo que vamos a hacer para resolver nuestro ejercicio es que la velocidad es igual a 56 kilómetros. Si la queremos dejar en kilómetros por minuto, también es posible porque también es una unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces 56 dividido en 310 minutos. Por ende, nuestro resultado, si lo dejamos así, nos va a dar en kilómetros por minuto, no en kilómetros por hora. Ahí ya tenemos un error. ¿Listo? Porque estamos hablando de minutos. Y 56 dividido en 310 es exactamente, ya les digo, 0,18, como nos estaba diciendo Carmen y como nos estaba diciendo Javier Alberto, 0,18. Pero ojo, 0,18 ¿qué? Kilómetros por minuto. ¿Listo? Eso nos quiere decir que por cada minuto recorrido el automóvil se desplazó 0,18 kilómetros o que se desplazó 0,18 kilómetros por cada minuto de desplazamiento. ¿Listo? Por cada minuto que pasó. ¿Claro hasta ahí? ¿Qué pasa si nos piden la velocidad en kilómetros por segundo? Kilómetros, es que se lee kilómetro por minuto, pero en realidad es kilómetros sobre minuto. O sea, de cualquier forma que tú la digas, está bien. Kilómetro sobre minuto está bien y kilómetro por minuto está bien, porque cuando nosotros decimos kilómetro por minuto, estamos diciendo o estamos refiriéndonos a que por cada minuto se desplazó 0,18 kilómetros. Pero si tú dices kilómetros sobre minuto, no hay ningún inconveniente. Nos queda también, digamos que también es válido y de hecho es la forma correcta, kilómetros sobre minuto, sino que estamos como muy acostumbrados a llamarlo kilómetro por minuto, pero como es una división, pues es kilómetros sobre minuto. ¿Listo? Esto es únicamente con temas de velocidad. Como me imagino que a todos nos quedó claro, igual vamos a hacer un segundo ejercicio, pero pues los vi que no había terminado de leerlo, ya tenían la respuesta, entonces vamos a hacer el último, a ver si nos quedó completamente claro. ¿Listo? Ojo, tengan muy en cuenta porque es muy importante el tema de las unidades. ¿Listo? Si ustedes no ponen unidades en los ejercicios, pues nos va a quedar mal. Porque no sabemos si es 0,18 kilómetros por segundo, es mucho más rápido que 0,18 kilómetros por hora o 0,18 kilómetros por minuto. Por eso siempre debemos tener en cuenta las unidades. ¿Listo? Siempre. Entonces, vamos a plantear el último ejercicio de velocidad y con eso pues dejamos claro el tema. Y si hay alguna pregunta, pues obviamente la resolvemos y ustedes la plantean y yo con mucho gusto se las resuelvo. ¿Listo? Entonces vamos a poner lo siguiente. Pongamos, el profesor Sergio se desplazó en bicicleta desde su casa a la sede de la 72. ¿Listo? La sede de Cuepa de la 72. A ver. El recorrido total, pues pongámonos de ejemplo, sí, lo importante es que ustedes entiendan. El recorrido total es de 15 kilómetros. Y el tiempo de desplazamiento es de 50 minutos. La pregunta nuevamente es, ¿cuál es la velocidad del profe Sergio en bicicleta? ¿Listo? Entonces vamos a resolverlo. 15 kilómetros, creo que es más o menos eso.
No sé, probablemente sí. Ahora, Sí. ¿cuál es la velocidad del profesor Sergio en bicicleta, pero expresada en kilómetros por hora? Ojo, porque no he terminado. Para que tengamos que hacer un factor de conversión ahí. ¿Listo? No se me adelanten, porque no hemos terminado de plantear el ejercicio. Ahora sí. El profesor Sergio se desplazó en bicicleta desde su casa a la sede de Cuepa de la calle 72. El recorrido total es de 15 kilómetros y el tiempo de desplazamiento es de 50 minutos. ¿Cuál es la velocidad del profesor Sergio en bicicleta expresada en kilómetros por hora? Ojo, en kilómetros por hora. Y esto aquí debemos hacer una conversión. ¿Qué es una conversión? Debemos pasar esos 50 kilómetros. ¡Uy! Ojalá en bicicleta pudiéramos ir a 300 kilómetros por hora, eso sería genial, pero no. Algo pasó ahí, ¿listo? Debemos hacer primero la conversión de estos 50 minutos a una hora. ¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿Alguien sabe? Exactamente, ¿cuántos kilómetros tiene una hora? 60, exactamente. Eso quiere decir que debemos pasar esos 50 minutos a una hora. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo de una forma muy simple, que es con una regla de 3. ¿Cómo planteamos la regla de 3? Si una hora son 60 minutos, ¿cuántas horas son 50 minutos? ¿Habían hecho alguna vez una regla de 3? ¿Saben cómo resolverla o no tienen ni la menor idea? Mauricio ya nos dio el tema que nos dio la velocidad. Vamos a ver si sí. Listo, entonces planteamos una regla de 3. ¿Cómo se plantea una regla de 3? Listo, porque Javier nos dice que no. Es básicamente ver o tratar de convertir esos 50 minutos a horas. Es decir, si una hora son 60 minutos, ¿qué valor equivalente en horas van a ser 50 minutos? Entonces lo planteamos como lo tenemos en la pantalla, ¿vale? Si una hora son 60 minutos, ¿cuántas horas son 50 minutos? ¿Y cómo lo resolvemos? Vamos a multiplicar en X y vamos a dividir en horizontal. Es decir, vamos a multiplicar 50 por 1, ¿cierto? Esto va a ser multiplicación y el resultado lo vamos a dividir en 60. De modo que esos 50 minutos convertidos a horas nos va a dar 50 dividido en 60 y ese es nuestro valor de 0,8. A ver, miramos si sí es 0,8. Perdón, lo multipliqué. 50 dividido en 60 es 0,83, exactamente. Entonces es 0,83, pero esa no es nuestra velocidad, ojo, esa es apenas el tiempo convertido a horas. Únicamente estamos haciendo eso. Ahora sí, debemos pasarlo a la velocidad, recordando que nuestra fórmula de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, tiempo es minúscula, que nuestra distancia son 15 kilómetros, ¿cierto? Y que nuestras horas, en este caso, fue de 0,83. Pongamos, ojo, las unidades siempre, porque ahora sí son kilómetros dividido en horas. Esa H es minúscula. Y nuestra velocidad, o bueno, en este caso, la velocidad del profesor Sergio para dirigirse a Cuepa en bicicleta nos dio un resultado de 18 kilómetros por hora. Entonces, Mauricio creo que era el que lo había hecho. Le quedó bien. Vamos a volver a explicarlo para los que nos quedaron, lo que nos quedó, o qué fue el dato adicional que hicimos. ¿Pudimos hacerlo directamente en la división? Sí, lo pudimos hacer y nos quedaba bien. Simplemente, ¿qué pasa? Que el ejercicio nos pide que expresemos la velocidad en kilómetros por hora. Por eso necesitamos pasar esos minutos a horas y por eso hicimos el procedimiento que tenemos aquí, que es la regla de 3. Pero si lo hiciéramos directamente a la división, nos va a quedar bien, solo que nos va a quedar expresada en kilómetros dividido en minutos. Pero eso normal, ¿listo? Por ende, la velocidad promedio en bicicleta, si ese fuera el tiempo de desplazamiento y esa fuera la distancia, sería 18 kilómetros por hora, ¿listo? Entonces, chicos, por ahora vamos a dejar ahí hasta ahí, lo de hoy lo vamos a dejar hasta ahí,
Si tienen alguna duda, acuérdense, la plantean directamente iniciando la próxima clase y la resolvemos. Igual vamos a hacer ejercicios también de aceleración y vamos a trasladar estos ejercicios al calentamiento global para que veamos cuál es esa función. ¿Listo? No siendo más, espero que les haya gustado la clase, que nos haya quedado claro todo y nos vemos mañana muy puntuales a las 6. ¿Listo? Chao chicos, que estén muy bien. Así es, profe, muchísimas gracias nuevamente por la clase. Chicos, muchas gracias por su asistencia, ya les tomé el dato, entonces pueden ir tranquilos. Que tengan una feliz noche y nos vemos mañana. Chao. Chao.